Muy bien, buenas, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, que son los dos últimos temas de la guía que tenemos para entregar este mes. Vamos a estar hablando un poquito de cómo se calcula, para qué sirve y algunas palabritas importantes que, que necesitamos para poder entender bien en qué casos usar uno o el otro método. Muy bien, entonces vamos a ir hablando poquito a poco un poco de cada uno de los métodos de cálculo del mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Vamos a empezar con el mínimo común múltiplo, que como la palabra lo dice, es el número más pequeño que tienen en común dos o tres más números que son múltiplos a la vez. Para poder entender eso, entonces, por ejemplo, vamos a utilizar dos números. Entonces, vamos a calcular el mínimo común múltiplo de, de 2 y de 3. ¿Ok? Como ya habíamos analizado en clases anteriores, los múltiplos de un número son todos los valores que resultan de multiplicar el número por todos los números naturales. Por ejemplo, los múltiplos del 2, empezando con el primer número natural que es el 1, serían 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3 son 6, 2 por 4, 8, y así vamos avanzando. Recordad que los múltiplos son infinitos, ¿verdad? Seguiría el 10, 12, 14, y yo puedo seguir aquí de forma infinita. Asimismo, si calculo los múltiplos de 3, entonces tengo que, si multiplico el 3 por 1 me da 3, 3 por 2 me da 6, 3 por 3 da 9, seguiría el 12, 15, 18 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo los múltiplos de estos dos valores, del 2 y del 3. Y aquí podemos ver entonces algunas coincidencias. Por ejemplo, yo veo que el 6 se encuentra aquí y se encuentra aquí. ¿Ok? Entonces veo que el 6 es un múltiplo común del 2 y del 3. Asimismo el 12 también. El 12 se encuentra aquí y se encuentra acá. Entonces puedo ver que son múltiplos comunes del 2 y del 3. Y esto se va a seguir repitiendo ahí para adelante, ¿verdad? De forma infinita. Quiere decir que hay varios múltiplos comunes entre el 2 y el 3. Ahora, pero como hablamos del mínimo, entonces estamos hablando del número más pequeño, o sea, del múltiplo común que tiene el 2 y el 3 más pequeño que hay. Y en este caso sería el 6, ¿verdad? Entonces, el número más pequeño que es múltiplo común del 2 y del 3 es el 6. Por eso decimos que el mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6. Entonces, este sería un proceso un poco complicado de resolver si lo hacemos siempre de esta manera, porque tendríamos que ir sacando la lista de cada uno de los múltiplos de los números que nos están dando hasta poder encontrar el mínimo común múltiplo. Entonces, para eso utilizamos un método diferente, un método más simplificado que vamos a estudiar ahorita, que yo le llamo divisiones continuas, que es el siguiente. Entonces, lo que vamos a hacer es factorizar el 2 y el 3, como habíamos visto la clase pasada, que se calculaban los factores de un número. Entonces, lo que yo tengo que ir haciendo es buscando cuáles números dividen exactamente al 2 y al 3, o de forma sucesiva. Empezando con mitad, luego tercera. Para eso tenemos que analizar las leyes de divisibilidad, ¿verdad? Que también habíamos estudiado en las clases pasadas, para poder determinar cuándo un número tiene mitad, cuándo un número tiene tercera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, el 2 tiene mitad. Entonces yo lo voy a escribir aquí. Luego el 2 tiene mitad y la mitad de 2 es 1. Ahora 3 no tiene mitad, entonces lo que hago es ir bajando el número. ¿Correcto? Ahora me doy cuenta que 3 tiene tercera. Entonces la tercera de 3 es 1 y bajo el 1 porque la idea es llegar
en ambos números a 1, o sea, dividir el número de forma completa hasta llegar a 1. Una vez hecho ese proceso en combinación, entonces los números que dan como resultado aquí, que sería el 3 y el 2, los multiplico entre sí y 3 por 2 me da que es 6. Entonces obtengo que el mínimo común múltiplo de 2 y de 3 es 6. Para el caso del cálculo del mínimo común múltiplo, pues podemos hacerlo con números más grandes y sería todavía más simple. Y de hecho el proceso es bastante fácil. Entonces vamos a hacer un ejemplito más. Por ejemplo, yo quiero aquí calcular, vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 12 y no sé, 48. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuánto es el mínimo común múltiplo de 12 y 48. ¿Ok? Entonces, usando el método de divisiones continuas, vamos a poner el 12 aquí, el 48 lo vamos a poner acá y vamos a proceder a dividir. ¿De acuerdo? Vamos a ir dividiendo, empezando con mitad. Sabemos que 12 tiene mitad que es 6 y 48 tiene mitad que es 24. A su vez, ambos tienen mitad, que sería 3, la mitad de 6, y 12, la mitad de 24. Sigo sacando mitad, 12 tiene mitad que es 6, pero 3 ya no tiene mitad, entonces lo que hago es bajarlo. Sigo calculando la mitad de 6 es 3 y bajo el 3 que tengo por acá, y ahora sí tengo tercera en ambos casos, que sería 1 y 1. La idea es sacar el mínimo común múltiplo, es decir, llegando a 1 de esta forma. En este caso, entonces, decimos que los factores que quedaron fueron 3 y el 2 repetido 1, 2, 3, 4. Entonces vemos que aquí yo tengo el 2 repetido 4 veces, entonces eso sería una potencia de 2 a la 4. Entonces el mínimo común múltiplo sería la multiplicación de 3 por 2 a la 4. En este caso, 2 a la 4 sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, y 16 por 3 sería, lo hacemos aquí en un carrerón, 16 por 3, 6 por 3, 18, llevo una, 3 por 1, 3, y una que ya son 4, son 48. Entonces vemos que el mínimo común múltiplo de 12 y 48 es precisamente el número 48. Entonces de esa forma se calcula el mínimo común múltiplo. Es bastante simple, ya vieron que el proceso es bastante fácil. Nada más aquí, si todavía no tenemos bien claro el tema de las potencias, podemos multiplicar en esta forma y es también más sencillo, ¿verdad? Yo puedo multiplicar 3 por 2 son 6, 6 por 2 12, 12 por 2 24 y 24 por 2 son 48. Eso sería otra manera de hacerlo más directamente. De las dos maneras está bien. Sí, yo les voy a pedir que cuando me expresen el mínimo común múltiplo de un valor, pues utilicen este método o esta forma en notación exponencial, así reforzamos, perdón, el tema visto de potencias anteriormente. Muy bien. Ahora, ¿para qué me sirve el mínimo común múltiplo? Esa es la pregunta del millón, porque en realidad de nada sirve entender el tema del mínimo común múltiplo cuando no lo puedo aplicar a la vida real. Entonces, el mínimo común múltiplo se va a utilizar cuando yo quiero resolver problemas donde la clave es la coincidencia de valores. O sea, me explico. Por ejemplo, un ejemplo muy común de mínimo común múltiplo sería el siguiente. Por aquí yo tengo a dos primos. Vamos a poner que este se llama Ramón y ella es María. ¿Ok? Hacerle vestido para diferenciarla. Entonces aquí tengo a María. ¿Ok? Pongan mucha atención porque la mayoría de ejercicios de mínimo común múltiplo son parecidos a esta línea. Vamos a decir que Ramón
visita a su abuela cada, cada 8 días. Y que María visita a su abuela cada 22 días. ¿Ok? Entonces vamos a decir que Ramón y María visitaron a la abuela el 1 de enero. Juntos. ¿Ok? Juntos. El 1 de enero. Las visitas empezaron, luego entonces, Ramón cada 8 días y María cada 22 días. Entonces yo quiero saber cuándo volverán Ramón y María, en qué fecha, por decirlo así, volverán a estar o a visitar a la abuela a la vez, otra vez, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si vemos aquí, si aquí pasaron 8 días, aquí sería la visita de Ramón cada 8 días, luego otros 8 días y vuelve Ramón otra vez a visitar a la abuela, y 8 días después Ramón vuelve a visitar a la abuela, pero María, los 8 y 8, 16, aquí iría, digamos que María, son 24 aquí, entonces digamos que María, como por aquí, volvió a venir María, no coincidieron las visitas, ¿ven? Y así sucesivamente. Ramón continuaría visitándola cada 8 días. Y María hasta dentro de 22 días volvería de nuevo a, a visitar a la abuela. Entonces no coinciden, pero recuerden que el 1 de enero los dos visitaron a la abuela el mismo día. Entonces, ¿podrán volver a coincidir alguna vez? O eso lo podemos calcular con el mínimo común múltiplo. Recuerden la palabra, coincidir, 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 repetir, a la vez, juntos, al mismo tiempo. Todos son palabras que me indican que tengo que calcular mínimo común múltiplo. La palabra mínimo o menor son palabras que indican mínimo o que tengo que calcular mínimo común múltiplo. ¿De acuerdo? Entonces son como palabras claves que me ayudan a mí a entender en un problema que tengo que calcular el mínimo común múltiplo. Volviendo al ejemplo, entonces aquí yo necesito ver cuándo vuelven a coincidir o en qué fecha vuelven a coincidir Ramón y María. Entonces para eso vamos a calcular el mínimo común múltiplo de Ramón, que visita a la abuela cada 8 días, y de María, que visita a la abuela cada 22 días. Entonces, para eso aplicamos la técnica que acabamos de ver del mínimo común múltiplo. ¿Correcto? Entonces yo digo 22 y 8, los dos tienen mitad, que es 4 y 11. 4 tiene mitad, que es 2. El 11 es primo, entonces lo voy bajando. 11 solo puede ser dividido por el mismo. Entonces lo voy a ir bajando. 2 resulta primo, también solo puede ser dividido por 2. Entonces tengo 1 y bajo el 11. Noten que cuando un número no tiene lo que le estoy sacando al otro, simplemente lo voy bajando. Y 11 tiene onceava, que es 1. Ya en este caso los dos quedaron en 1. Entonces tengo que el mínimo común múltiplo de 8 y de 22 es 11 por 2 a la 3. Tengo aquí 1, 2, 3 veces el 2 repetido, es 2 repetido 3 veces. Y esto me va a dar 11 por 2 da 22, 22 por 2 da 44 y 44 por 2 da 88. ¿Okay? 2 por 2, 4, por 2, 8, 8 por 11 son 88. Sería la otra manera de resolverlo. Entonces ahora tengo que el mínimo común, perdón,
el mínimo común múltiplo de 8 y de 22 es 88. Correcto, entonces quiere decir que del 1 de enero volverán a coincidir Ramón y María hasta dentro de 88 días, ¿verdad? Entonces ya ahí lo que podemos hacer es irnos para un calendario, que es lo más sencillo, ¿verdad? Vamos a sacar aquí un calendario. Y nos vamos a ir al 1 de enero, por ejemplo, vamos aquí al 1 de enero del 2021. Digamos que por aquí fue que coincidieron. Entonces voy a contar 88 días. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y ahí nos vamos, ¿verdad? 7, 14, 21, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58. 87 y 88, aquí tenemos la fecha, ¿ven? El 16 de marzo, el martes 16 de marzo, volverán a coincidir. Y ahí con el calendario, ustedes lo pueden hacer de muchas maneras, ¿verdad? Para más facilidad yo lo hice con el calendario. Entonces tenemos que si ellos llegaron el 1 de enero juntos, entonces volverán a coincidir el 16 de marzo. ¿Correcto? Ahí contando los 88 días aproximadamente, ¿verdad? Si no me equivoqué a la hora de contar, voy a contar como rápido. Entonces, aquí, para repasar, bueno, ya vieron cómo se calcula el mínimo común múltiplo. Recuerden estas palabras que les pongo acá, porque son las que me van a guiar a mí para saber cuándo tengo que calcular un mínimo común múltiplo, ¿ok? Cuando busco coincidencias, por ejemplo, no sé, horarios de buses, por ejemplo, que se repiten, que un bus sale a una hora y otro sale a otra hora, que a cierta hora coinciden, entonces, ¿cuándo volverán a coincidir? Ejemplos como ese son los que me ayudan a mí a entender que tengo que calcular el mínimo común múltiplo. Palabritas como coincidir, repetir a la vez, juntos al mismo tiempo, mínimo, menor, indican cálculo de mínimo común múltiplo. Muy bien. Ahora vamos a hablar entonces de el otro proceso que se llama el máximo común divisor. Muy bien, como la palabra lo dice, ya aquí es otro cálculo diferente. Estamos buscando ahora el número más grande. Recuerden que anteriormente era mínimo común múltiplo, o sea, sería el número más pequeño que tienen en común, que es múltiplo de 2 o 3 números. Ahora el máximo se refiere al número más grande que divide exactamente, sin que sobre nada, no haya residuo, o sea que si el residuo sea 0, o sea, el número más grande que divida exactamente a 2 o 3 números que sea común, ¿ok? Para eso entonces ahora tengo que buscar los divisores del número, ¿correcto? Son los números que dividan. Por ejemplo, si yo quiero sacar o calcular el máximo común divisor de 12 y de 6, vamos a poner otro número diferente de 6, de 12 y de 15, por ejemplo. ¿Ok? Entonces yo tendré que buscar los números que dividan exactamente al 15 y al 12. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los números que dividen exactamente al 12, bueno, ya sabemos que el 12 lo divide exactamente. También lo puedo dividir entre 6. También lo puedo dividir entre 4. Y lo puedo dividir entre 3.
Esos serían los divisores de 12. Ahora 15, yo lo puedo dividir entre 15, lo puedo dividir entre 5 y lo puedo dividir entre 3. ¿Ok? Esos serían los divisores de 15. ¿Correcto? Entonces, el número más grande que divide al 12 y al 15 a la vez, en este caso, sería el número 3. De hecho, es el más grande y el único, ¿verdad? En este caso, para este ejemplo. Entonces, al igual que con el anterior, hay un método más simple para poder calcular el máximo común divisor de 12 y 15 de una forma más rápida, más ágil, que es lo que vamos a aprender. Entonces, yo tengo que poner el 12 y el 15. Noten que el proceso es muy parecido. De hecho, también se va a hacer por divisiones continuas. Solo que aquí va a haber una salvedad. Yo voy a dividir, voy a sacarle mitad, tercera, cuarta, lo que tengan el 12 y el 15. Pero el truco aquí con el máximo común divisor, a diferencia del mínimo, es que tienen que tener lo mismo a la vez. ¿Ok? Quiere decir que si 12 y 15 tienen mitad, yo les voy a sacar, se puede. Pero si 12 tiene mitad y 15 no tiene mitad, entonces no puedo sacar la mitad. La condición es que en el máximo común divisor ambos números tengan lo mismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí no me sirve el 2, porque el 12 se puede dividir entre 2, pero el 15 no. Entonces yo no puedo poner un 2 acá. No puedo poner un 2 acá. Tendré que buscar un divisor común, que es lo que estamos haciendo. En este caso, el único divisor común en este caso es el 3. 3 divide a 12, y esto aquí da 4. 12 dividido entre 3 da 4 y 15 dividido entre 3 da 5. ¿Ok? Entonces notemos que aquí vuelvo a tener el mismo problema. 4 solo se puede dividir entre 2, entre 4, etcétera, etcétera. Perdón, aquí nada más. Aquí tiene otro divisor más que es el 2. ¿Ok? Para que quedemos ahí claros con eso. Entonces, 4 solo se puede dividir entre 2 y entre 4. Y 5 es primo, solo se puede dividir entre 5 y entre 1. Entonces, el proceso de cálculo del máximo común divisor queda aquí. Entonces, el resultado es 3. ¿Ven? Entonces, decimos que el máximo común divisor de 12 y de 15 es el 3, que fue lo que hicimos aquí anteriormente. Vuelvo a repetir, es un ejemplo rápido, práctico para poder entender cómo se calcula, pero pues habrán ejemplos más elaborados. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a sacar el máximo común divisor de 120 y 224. ¿Okay? Vamos a hacer ese cálculo. Son numeritos tal vez un poquito más grandes. Un segundito nada más. Muy bien, entonces, como decía, continuamos. Vamos a sacar el máximo o a calcular el máximo común divisor de 120 y 224. Entonces, vamos a poner acá 120 y 224 y vamos a hacer el método de divisiones continuas. Vamos a empezar con mitad porque ambos números, uno termina en 0, otro termina en par, entonces sabemos que los dos tienen mitad. La mitad de 120 son 60 y la mitad de 224 son 112. Nuevamente 60 termina en 0, 112 termina en número par, tiene mitad, que sería 30 y 50, 61. A ver.
perdón, 56. Volvemos a repetir lo mismo, tiene mitad, termina en 0, termina en par, en este caso sería 15, y la mitad de 56 serían 25, 28. Muy bien. 28 en este caso tiene mitad, pero 15 no. 15 solo tiene tercera y tiene tercera y tiene quinta. Entonces, 28 no tiene ni tercera ni tampoco tiene quinta, porque 8 y 2 son 10, entonces no tiene tercera. Noten lo importante que es saberse los divisores o las reglas de divisibilidad para agilizar el cálculo. Entonces, al no tener nada en común, ya tengo que terminar ahí. ¿De acuerdo? Entonces decimos que el máximo común divisor de 120 y 224 es 2 a la 3, que sería 8. ¿Ok? Entonces esa sería la respuesta. 8. ¿De acuerdo? Muy bien. Al igual que con el mínimo común múltiplo, ya una vez analizado cómo se calcula, vamos a hablar un poquito de para qué sirve. ¿De acuerdo? Y resulta que el máximo común divisor es muy útil cuando yo tengo que, vamos a devolvernos aquí un poquito, el máximo común divisor es muy útil cuando yo tengo que repartir. Cuando tengo que repartir algo. O cuando tengo que dividir. O cuando tengo que cortar en partes iguales. Cuando tengo que, vamos a ver qué palabras más podemos utilizar ahí. Repartir, dividir, cortar en partes iguales. Cuando tengo que distribuir. Entonces estas son las palabras que me indican a mí que tengo que calcular máximo común divisor. Entonces vamos a ver un ejemplo ya aplicado a este procedimiento. Ok, por ejemplo, un ejemplito que usé en clase la vez pasada sería el siguiente. La comunidad de Cerros, por ejemplo, en Quepos, Punta Arenas, recogió víveres para las familias de escasos recursos y recogieron la siguiente cantidad. Entonces resulta que recogieron bolsas de arroz, recogieron frijoles, recogieron atún y recogieron pasta. ¿Ok? En las siguientes cantidades. Vamos a ver, recogieron vamos a poner número grande, 1000 bolsas de arroz. Recogieron 500 de frijoles. Recogieron 750 de atún y paquetes de pasta recogieron 450. O sea, numeritos grandecitos. ¿Ok? Entonces, se les asignó a los estudiantes de séptimo que pudieran distribuir esa cantidad de víveres en bolsas todas que quedaran repartidas de la misma cantidad. ¿De acuerdo? Ojo la palabra, repartir, ¿verdad? Que eran repartidas sin que sobre ni falte nada en cada bolsa. O sea, todas las bolsas tienen que tener la misma cantidad de arroz, la misma cantidad de frijoles, la misma cantidad de atún y la misma cantidad de pasta. Luego, entonces, también les pidieron que les dijeran cuántos diarios o cuántas bolsitas salieron en total. Entonces, noten ahí, por ejemplo, que necesito saber cuánto
o cuántos víveres irían en cada bolsa y, cuántos diarios se harían, ¿verdad? Entonces, resulta que eh, fulanito dijo que lo hicieran de uno en uno, a ver cómo iban quedando. Otro dijo que no, que echaran ahí al batazo y a ver, y ahí se acomoda en el camino, pero resulta que un estudiante séptimo dijo, no, yo puedo repartir esos diarios de forma más rápida, simplemente utilizando las matemáticas y voy a utilizar un máximo común divisor, ¿verdad? Que es el que me va a permitir dividir todos estos víveres en un divisor común, ¿correcto? Porque él está en séptimo y está viendo ese tema y se acordó que con eso se puede, ¿verdad? La palabra distribuir tiene que ver con máximo común divisor. Entonces él dijo, vamos a sacar el máximo común divisor de 1000, de 500, de 750 y de 450. ¿Ok? ¿Qué sería? Arroz, frijoles, atún y pasta. Muy bien. Entonces, vamos a, hacerlo de una vez para que vean qué fácil es. Entonces aquí de entrada yo puedo ver que todos terminan en cero, entonces yo puedo sacarle décima a esto de una vez, ¿verdad? La décima de 1000 son 100, la de 500, mira, puse un cero más acá. La de 500 es 50, la de 750 es 75 y la de 450 es 45. ¿Ok? Ahora ya no puedo sacarle décima, ¿verdad? Porque todos terminan en 0 menos 45 y 75. Entonces ya no puedo sacar décima. Que fue como que me ahorré ahí un montón de trabajo. Pero ahora termino en 0 y termino en 5, entonces todas tienen quinta, ¿verdad? Si yo divido 100 entre 5, el resultado es 20. Si divido 50 entre 5, el resultado es 5. Perdón, ando dormido hoy. Es 10. 75, si lo divido entre 5, el resultado es 15. Y 45, si lo divido entre 5, su resultado es 9. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahora vamos a ver si hay algo más en común. 20 tiene décima, tiene mitad, tiene quinta. 10 tiene mitad, tiene quinta. 15 tiene quinta, pero 9 no. 9 tiene tercera y tiene novena. 15 tiene tercera, pero 10 no, ni 20. Entonces, creo que por ahí vamos llegando ya. 5 por 10 son 50. Muy bien, y entonces ya tenemos que el máximo común divisor de todos estos valores, de 1000, de 500, de 750 y de 450 es 50. ¿Ok? Muy bien, ahora hay que interpretar esos datos, ¿verdad? Porque, ¿qué significa este 20 que está acá? ¿Qué significa este 10, este 15, este 9 y este 50? Es muy importante. ¿Qué significan? Es lo importante de este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a interpretarlo. Resulta que en total, vamos a subir aquí un poquito para hacer campo. Resulta que en total, vamos a ponerlo aquí. Tengo que salen 50 diarios. 50 diarios. Entonces, este 50 que está acá, o sea, el máximo común divisor es la cantidad de pedacitos en los que yo puedo dividir todos estos números. O sea, ¿cuántos salen de cada uno? Salen 50 diarios en este caso, ¿verdad? Y cómo van a estar repartidos es lo que me va a dar estos números que dan como resultado acá. ¿Ok? Entonces ya yo puedo decir, por ejemplo, que cada diario, vamos a ver acá, ¿no?
Yo puedo decir que cada diario, cada uno de esos 50 diarios, contiene 20 bolsas de arroz. 20 bolsas de arroz. Contiene 10 bolsas de frijoles. 15 atunes y 9 paquetes de pasta. ¿Ven? Entonces, esa es una de las utilidades que le podemos dar al máximo común divisor. El poder repartir algo de forma más ágil, más rápida y eficiente, tomando en cuenta el máximo común divisor. En este caso, si nos pudiéramos hacer esto paso por paso, paquetito por paquetito, nos sobraría de por ejemplo, nos podría sobrar arroz, nos podría sobrar frijoles y no quedarían todos los paquetes del mismo tamaño. Ese sería uno de los usos más comunes que se le dan al máximo común divisor. Algunos otros usos, no sé, por ejemplo, se me ocurre que yo tengo 3 trozos de madera o 2 trozos de madera. ¿Ok? Uno más grande que el otro. Yo voy a decir, por ejemplo, aquí tengo 2 trozos de madera. Otro ejemplito rápido, nada más. Este mide 8 metros y este mide 6 metros. Entonces yo quiero repartir o cortar esa madera en pedazos todos del mismo tamaño. Entonces ahí, por ejemplo, ya vieron la palabra cortar. Cortar. Y todos del mismo tamaño. Del mismo tamaño. Exacto. La palabra exacto. Cortar del mismo tamaño. Indica también máximo común divisor. Divisor, dividir, cortar. Tiene todo relación. Entonces yo quiero cortar ambos pedazos de madera en pedacitos todos del mismo tamaño y saber cuántos pedacitos me salen en total. Entonces yo calculo aquí el máximo común divisor de 8 y de 6. ¿De acuerdo? Yo digo que tiene mitad, que es 4, mitad, que es 3. ¿Ok? Y ya. 4 y 3. 4 tiene mitad, 3 tiene tercera, nada más tiene tercera, 4 no tiene tercera, entonces el máximo común divisor de 8 y 6 es 2. ¿Qué quiere decir eso? Entonces ya, que yo voy a poder cortar el trozo de madera de 8 metros, lo voy a poder hacer en 4 pedacitos. Y el de 6 lo voy a poder hacer en 3 pedacitos. ¿Y cuánto mide cada uno de esos pedacitos? 2 metros. 2 metros. ¿Correcto? Entonces, si nos vamos aquí a la madera, entonces yo voy a cortar acá en 4 pedazos. 1, 2, aquí tengo un pedacito, 2 pedacitos, 3 pedacitos y 4 pedacitos. El de 6 metros lo puedo cortar en 3, entonces vamos a hacer aquí 1 y 2. Aquí tengo entonces un pedacito, 2 y 3. Entonces, ¿ves? Aquí están estos números que me salieron acá. ¿Y cuánto mide cada pedacito? Entonces yo voy a medir esto de aquí a aquí. Mide 2. Un segundo. Mide 2 metros. Este de aquí a acá también mediría 2 metros. Y este pedacito de aquí a acá también mediría 2 metros. Igual arriba. Este pedacito de acá a acá mide lo mismo. Este mide lo mismo. Y este mide lo mismo. Los mismos 2 metros. ¿Okay? Entonces aquí lo que hice fue cortar la madera toda en tamaños de 2 metros, ¿verdad? Y me salieron pedacitos todos exactos, todos iguales. No me sobró un pedacito más a un lado que el otro. Y entonces simplemente con el cálculo del máximo común divisor. Entonces chicos, por aquí entonces quedamos con la explicación de la última guía.
Espero les haya funcionado. Noten que aquí tienen bastantes problemas de este tipo para que ustedes los puedan hacer y quedamos a la orden de ustedes lo que ocupen. Entonces, si ocuparan alguna otra explicación, ahí estamos a la orden. Muchas gracias y nos vemos la próxima lección.